Atlántida fue sede de un taller muy importante organizado por el Ministerio de Turismo con relación a la temática de turismo de reuniones, de seminarios, que cada vez crece más y que hoy forma parte de una industria a nivel mundial muy importante. En el lugar estuvo presente uno de los principales referentes que tiene el Uruguay en esa materia. Estamos hablando de Arnaldo Nardone, quien conversó con Destino Costa de Oro. El turismo e industria de reuniones, también conocido por ese nombre, viene en franco ascenso cada vez más. Todo el mundo supuso que durante la pandemia íbamos a sustituir las reuniones presenciales por las reuniones virtuales y había muchísimos predictores del futuro que le erraron feo, porque lo que sucedió fue todo lo contrario. Se produjo a nivel mundial el efecto rebote, o sea, el efecto rebote de pasar de cifras que teníamos como históricas en el 2019 a superarlas ya en el 2023 finales y ya en el 2024 con números excepcionales. Es decir, hubo un crecimiento real y un crecimiento por encima de la media que se esperaba. Hoy la industria de reuniones en general a nivel mundial está considerada uno de los principales sectores si es que lo queremos comparar con el turismo, cosa que no se debe, se compara con todos los sectores de la economía, porque incluso ahora cuando yo dé la conferencia voy a mostrar unos números que superan muchas industrias en el mundo que uno podría pensar que no. Hoy la industria de reuniones genera número más, número menos, 1.6 billones de dólares americanos al año, 27 millones de empleos. No baja de entre un 18 a incluso dependiendo del destino, hasta un 36% de incidencia de la economía turística de los destinos. ¿Qué quiero decir con esto? De cada 10 dólares que entra por turismo a un país o a una ciudad, pueden representar 1.80 o hasta 3.60, es decir, entre un 18 a un 36% estamos hablando de incidencia. La media mundial está situada más o menos en un 24%. Eso es mucho, estamos hablando de que un cuarto, por decirlo así, de los ingresos por turismo a nivel global es por turismo de reuniones. No hay otro sector que tenga la misma incidencia y eso lleva a que la mayoría de los destinos en el mundo inviertan muchísimo dinero, tiempo, recursos humanos y obviamente mucha inversión en infraestructura, porque en definitiva en un mundo en el cual hoy, y esto es una certeza absoluta, vamos hacia el tema, ya estamos en la sostenibilidad, donde los destinos apuntan a tener menos turistas pero mayores ingresos. Esta es la fórmula mágica. Y además la fórmula mágica para romper la estacionalización de muchísimos destinos que lamentablemente después de los 3 o 4 o hoy con el cambio climático 5 meses al año no tienen una oferta real para ofrecer, porque en estos casos, y le pasó a Punta del Este, por ejemplo a Maldonado, que el caso de Maldonado era muy difícil romper la estacionalidad y con el centro de convenciones y exhibiciones, hoy es una realidad que en fechas que prácticamente no sucedía nada en Maldonado y en Punta del Este, hoy hay ocupación hotelera, gasto gastronómico, hay un montón de gastos que se producen en el destino que ayudan muchísimo a que el año se haga más corto y que en definitiva haya ocupación durante todo el año. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene Uruguay para crecer en la materia? ¿Cuáles son las ventajas que pueda tener competitivas? Algo adelantaba recién de Maldonado y Punta del Este. ¿Cuál es la situación actual también de nuestro país? Siempre un país tiene que determinar cuáles son sus destinos en los cuales los puede preparar para competir. No todos los destinos están aptos por distintos motivos. Siempre hablamos que los destinos tienen que tener, lo primero de todo es accesibilidad, o sea, conectividad. Para poder llegar a un destino, ¿tengo facilidad o no tengo facilidad? Ese es un limitante importante. Si nos fijáramos en eso, nos fijáramos en la categoría de hoteles que tiene, o sea, la suficiente hotelería, y tuviéramos infraestructura para reuniones, solo esos 3 aspectos, uno podría decir, bueno, en Uruguay tenemos el caso de Montevideo, el caso de Punta del Este, el caso de Colonia y el caso también de Canelones, ¿okay? Con su ciudad de pronto como puede ser Atlántida, dentro de la Costa de Oro, como un determinante y muy importante por la cercanía a la capital y que además tiene una conectividad por carretera cercana a la capital muy interesante de muy poco tiempo. En cualquier país
estas distancias no existen, son muy superiores. Le puedo poner ejemplos de países en los cuales yo he trabajado con el gobierno, como es el caso de la Argentina. No es lo mismo en Argentina que usted se tenga que ir a Calafate desde Buenos Aires o tenga que trasladarse al norte, a Salta. Acá no pasa eso, no tenemos esas distancias. O lo mismo le puedo decir en Colombia, lo mismo le podría decir en Brasil, que es obviamente el gigante de América Latina. Y Uruguay tiene esas ventajas de la conectividad, pero hay que definir que podemos tener de pronto 4 destinos importantísimos para poder desarrollarlo. Ya la zona norte de Uruguay se hace más complejo y ya juega con un papel mucho más territorial de zona, digamos, de región, país, nacional, y no va a apuntar tanto a lo regional e internacional. Uruguay tiene mucho para crecer, tenemos que seguir mejorando infraestructura, pero lo que hay que mejorar mucho más es la gestión. La gestión. Los destinos tienen que gestionar, aquellos que quieren posicionarse en este sector y tener una participación importante, tienen que tener equipos de trabajo profesionalizados que los ayude a desarrollar ese trabajo. Hoy nosotros tenemos una carencia importante en ese sentido, incluso en destinos como es el caso de Montevideo, o es el caso de Punta del Este, o es el caso propio de Colonia, que si bien hacen las cosas bien, no hay una dedicación 100% a la industria de reuniones como debería existir. Esto no es una crítica, simplemente es un análisis de mejora. Estoy hablando que se hacen cosas, pero podrían mejorar mucho más. Y creo que ahí está el talón de Aquiles, que no lo vemos, por ejemplo, en los destinos que más han tenido éxito en los últimos años. El caso de Panamá, el caso de Colombia, que son casos de, le diría, países emergentes. Por el caso de Panamá sí, es más emergente, pero también le está pasando a Costa Rica, que está creciendo mucho. Y eso se debe a una mejor gestión y a una mejor interacción, que acá tenemos todavía esa ventaja, entre lo que es el Ministerio de Turismo y los destinos en general, trabajando coordinados. Ha sido muy amable por este tiempo. Muchas gracias. Por favor, un placer.